gente. Bem-vindos todo mundo. Estamos muito contentes com a participação de vocês aqui, vários colegas e pessoas novas também que a gente nunca tinha visto por aqui. Estou muito contente também de poder ver esse encontro, né? É um prazer. Eu sou o Felipe, eu sou produtor, coordenador e programador dos projetos da Assemblage. A Assemblage é uma produtora de arte e projetos de educação, que já tem aí uns 10 anos, ofertando programas e desenvolvendo projetos tanto na área da arte contemporânea, quanto da filosofia e da psicanálise. Esse encontro de hoje faz parte do programa anual Práticas Artísticas e Epistemologias Contemporâneas, que está acontecendo esse ano. Oi, Lígia, boa noite. E onde a gente também está buscando fazer contato com outros agentes, artistas, enfim, de outros lugares, não do Brasil, não só do Brasil, mas na América Latina. E eu vou dizer que esse encontro ele está organizado como uma série de perguntas, como uma entrevista, mas a gente também vai deixar um tempo aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou contribuição, comentário no chat, e eu posso ler depois também, ou se vocês quiserem falar, também pode. Também vou aproveitar para deixar... Tem mais gente aí. Também vou aproveitar para deixar aqui o Instagram da Assemblage, onde nós majoritariamente publicamos a programação, nem é mais tanto por newsletter, mas pelo Instagram mesmo, então vocês podem acompanhar por lá. Bom, o nosso encontro de hoje é entre a curadora e crítica de arte Poliana Quintela e o artista, curador e crítico de arte Luiz Camínzia, que dispensa apresentações. Mas, bueno, creo que ahora podemos empezar el castellano. Menos mal. Hoy vamos a hablar en español y un poquito de portuñol, ¿no, Poliana? Y bueno, os voy a dejar ahora un espacio para empezar este encuentro. Muchas gracias. Muy bien. Obrigada, Felipe. Boa noite a todo mundo, a todas, todos, todes. Luiz, es una gran alegría recibirte hoy. Creo que tú eres alguien que nos moviliza tanto a tantos años. Y de antemano pido disculpas por mi portuñol, pero creo que podremos comunicarnos en esta intersección latinoamericana. Imagino que tú sabes que estamos en un momento de elecciones en Brasil, un momento difícil y delicado, pero también lleno de voluntad de luchar y construir cosas en defensa de las mayores potencias de este país. Tú tienes una relación con Brasil, ¿sí? Entonces, ciertamente sabes de lo que estoy hablando. Pienso que esta conversación también puede ser inspiradora en este momento, y muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar, vale decir que Camítzer es un artista que no solo produce lo que podemos llamar arte, sino que escribe, que cura exposiciones y bienales, que es ante todo un maestro y que no diferencia una actividad de otra, pues le interesa entender que cada problema requiere una respuesta específica y ese formato puede variar. Y Camítzer está interesado há muitos anos em mobilizar debates, em calentar a esfera pública e em situar o arte mais allá de um mero objeto de consumo, ¿sí? Hablo no solo el consumo como propiedad o posesión, sino el consumo de información, el consumo de experiencias, desde una perspectiva más pasiva del que crítica.
pero ¿cómo hacerlo de manera diferente? Es una pregunta difícil en estos tiempos, y creo que Luis nos ayuda a situar que la función del artista es continuamente expandir los horizontes negociables de lo posible al servicio de la ética o de una ética posible. Y espero que podamos hoy explorar eso aquí. Es lo que espero, es mi expectativa. Bueno, Luis, empecemos hablando de algo que orbita gran parte de sus producciones, que es la relación un poco conflictuosa entre arte y poder. Bueno, nosotros sabemos que la trayectoria del arte en el mundo occidental es esencialmente contradictoria. ¿Sí? Por un lado, el arte siempre ha ido de la mano del poder, produciendo distinción y significados simbólicos para ciertas clases sociales. Sabemos, por ejemplo, que el poder ama las imágenes, ¿sí? No hay, creo, para mí, no hay construcción de poder sin imágenes. Y por otro lado, es también a través del arte que es posible producir gestos de ruptura en las convenciones del lenguaje que pueden generar transformaciones culturales a nivel colectivo, ¿sí? Produciendo otros imaginarios. Pero en los últimos años, no solo en Brasil, pero en todo el mundo, sin embargo, hemos visto un ascenso neoliberal sin precedentes. Y en el caso específico del arte, no es tan difícil medir los efectos de esa fuerza neoliberal. Hay cada vez menos apoyo estatal y financiación pública para la producción artística, y cada vez más mercado, y más mercado, y más mercado. Hay más precariedad y menos garantías sociales. Hay más competencia y menos articulación colectiva, más discurso bien intencionado y menos compromiso social, más espectáculo y menos democracia, etcétera, 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 etcétera. Sí. Y creo que tú has estado siguiendo estas transformaciones durante décadas, y me gustaría saber, para empezar, ¿cómo ves tu trabajo, no solo su obra, sino el contexto artístico hoy, a luz de esta radicalización del presente, radicalización del mercado, ¿sí? Me gustaría mucho empezar por esto. ¿Cómo ves esta radicalización? Mira, en primer lugar, quiero pedir disculpas que no hablo portugués o brasileño. Creo que soy uno de los pocos uruguayos que no logra dominar el idioma. Lo otro es que empecé como artista normal, entre comillas. Entré a la escuela de arte a los 16 años y aprendí escultura académica. Y muy pronto descubrí que la manera que me estaban enseñando no estaba bien y que había que cambiar la estructura pedagógica de la academia. Y por suerte, la generación que me precedió en la escuela era anarquista y me formó en esos términos, y no en términos doctrinarios políticos, sino en términos de sí interesarme por el poder. ¿Quién lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cómo se puede redistribuir el poder de una forma equitativa?
Y de hecho, un día descubrí que mi relación con el lápiz o con los instrumentos era autoritaria y que yo trataba de dominar al material y a las herramientas en lugar de establecer una relación horizontal de poder con el material y con las herramientas. Y fue así que de perder mis exámenes de dibujo sistemáticamente en la Escuela de Bellas Artes, empecé a hacer dibujos torpes que le daban lugar al lápiz o a la pluma, el retroalimentar el trabajo e incluso hacer decisiones. Y de golpe descubrí mi lenguaje en términos artísticos. Y de ahí elaboré mi posición política. O sea que, de cierto modo, mi anarquismo, aunque había una situación fértil para hacerlo, pero surgió de mi especulación con el quehacer artístico. Más recientemente estoy cada vez más convencido de lo que ya Kant había planteado. El arte no sirve para nada, o sea que arte es algo inútil, y empecé a pensar qué problema tenemos con la inutilidad, y que en realidad el estilo artístico predominante en el siglo XX fue el funcionalismo y no el surrealismo, el cubismo o el pop, o lo que generalmente le damos títulos a movimientos artísticos. Pero la estética real que nos ha condicionado y que la aceptamos sin cuestionar es que la forma siga la función, y que si el objeto no es eficiente en la vida cotidiana, es inútil, y por lo tanto, desde el punto de vista del artista, pasa al campo del arte. Y el problema es que la inutilidad es un lujo en nuestra sociedad. Entonces, no solamente que no tiene función el arte, sino que se necesita tiempo para hacerlo y tiempo para consumirlo. Y entonces se alcanza a la conclusión que el tiempo es una mercancía, que algunos lo tienen y otros no. Y por eso el arte tiende a ser una manifestación de lujo y no de compartida colectivamente. Y eso hizo que el arte fuera cada vez más elitista. Y hoy tenemos que ese elitismo se traduce mucho más que antes en precios, y que toda la parte económica del arte se despegó del objeto. Y hoy lo que compras son documentos de propiedad y no el objeto mismo. Y el extremo es el NFT famoso. Entonces el asunto ya no está en redistribuir la actividad artística, sino en cambiar la sociedad para que lo inútil sea compartido como algo positivo y el tiempo sea compartido como un derecho natural, como respirar. Entonces, a mí me gustaría que las Naciones Unidas tuvieran una declaración de derecho universal a la inutilidad y al uso del ocio, en lugar de reservar el ocio para aquellos que tienen tiempo y obligar a los que no tienen tiempo a utilizarlo de una forma funcional. Entonces hay una distorsión que es mucho mayor que la tradicional entre el arte como un agente de comercio, de producción, o el arte como un agente cultural. Me parece que tenemos que ampliar la perspectiva y verlo desde este punto de vista. Y ese punto de vista incluye el cambiar la educación de repetir lo que ya conocemos a estudiar y explorar lo que no conocemos.
O sea, en nuestra sociedad la ignorancia es algo negativo y en realidad la ignorancia es el campo prácticamente infinito de lo que no conocemos. Toda la educación está armada para transferir datos que ya son conocidos, suponiendo que desde esos datos podemos explorar lo que no conocemos. Y eso limita la forma de conocer. Y ahí es donde el arte empieza a tener importancia muy seria, porque el arte no quiere confirmar lo conocido, sino que quiere abrir las puertas a lo que no conocemos. Y es eso lo que llamamos generalmente misterio, solamente que el misterio lo delegamos a la religión para que Dios se encargue de lo que es misterioso y nosotros no tenemos que lidiar con eso. Pero el arte en realidad es la forma de lidiar con el misterio en una forma no obscurantista, secular, y no necesariamente para matar lo desconocido. A veces es para mantenerlo. Y es en ese equilibrio de lo conocido y lo desconocido que nosotros como artistas nos manejamos en un campo mucho más rico que la ciencia, porque utilizamos la ciencia, pero también utilizamos lo imposible. Y esa forma de conocer no debiera estar confinada a la escuela de arte, sino que debería estar integrada a todo el proceso educativo desde jardín de infantes hasta la muerte. Sí, ¿Okay? pero le interesa más ampliar el campo del arte para que todos puedan caber en él o negarlo en busca de algo más, algo que el arte no puede manejar. Es que la palabra arte es demasiado ambigua para tratar el tema. Sí. Y a mí a veces me gustaría prohibir la palabra arte y directamente ir a un sistema en donde se nos permita imaginar sin límites. Y eso es algo accesible a todo el mundo. En cuanto hablas de arte, entras en un proceso de competencia. ¿Quién es mejor? ¿Picasso o Leonardo da Vinci o yo? Y eso no interesa. Eso interesa al mercado, pero no interesa en el campo del conocimiento. Y el arte es una forma de conocer, es quizás la forma más amplia de conocer que tenemos a mano. Y eso debería estar en el poder de todo el mundo. Y cualquier problema, creo, hay que analizarlo desde el punto de vista de lo imposible, para luego ir con la realidad y ver por qué es imposible. ¿Cuáles son los obstáculos que no permiten que la imaginación sin límites se pueda implementar? Y es ahí donde identificas quién puso los obstáculos y por qué y a qué intereses sirven. Y es ahí, a ese nivel, donde arte y política se engranan en una actividad compleja, no separada. Y eso es educación, sí. Es educación de verdad. La otra es entrenamiento para un mercado laboral. Sí. En los últimos tiempos, usted en varias ocasiones declaró que cada vez le interesaba menos el arte y cada vez más le interesaba la educación. Sí. No sé, ¿en qué sentido para tú el arte y la educación pueden potencializarse mutuamente? Al nivel de la búsqueda de misterio. O sea, Sí. la búsqueda de los límites del conocimiento.
no se trata de hacer un objeto. El objeto es lo que queda en esa búsqueda. En el momento tenemos una educación puramente cuantitativa y está informada por el proceso científico de organizar el conocimiento. Es una herencia del siglo XVIII, de la iluminación o la ilustración. Es útil, es funcional, pero es limitado. Un científico quiere saber por qué, concretamente, quiere una respuesta concreta. Un artista quiere una pregunta interesante, aunque no haya respuesta. Entonces, es un campo más amplio y más rico. Pero la estructura de poder requiere funcionalismo, requiere lucro, no permite el ocio distribuido democráticamente. Sí, el rol de las preguntas juegan un papel muy importante en tu perspectiva, ¿sí? No se trata de aprender preguntas, aprender respuestas a preguntas que ya se han hecho, sino de aprender a hacer preguntas que no tienen respuesta conocida. Es lo que tú estabas hablando ahora. Pero hablando específicamente de ti, un poquito, ¿cuáles son las preguntas que más te han interesado últimamente? Últimamente me interesa mezclar órdenes y ver qué pasa cuando combinas órdenes que no se supone que se puedan combinar. ¿Pero qué tipo de órdenes? Mira, en el conocimiento tradicional, todo está organizado de acuerdo a ciertos intereses. Hay categorías y hay jerarquías en la información que tienden a ser cerradas. Y para mí un libro muy importante o una historia muy importante en mi formación es el Aleph de Borges. Sí. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero trata de un punto o una bolita de un par de centímetros que está en un sótano y que contiene toda la información del universo al mismo tiempo. Y está en situación de caos, o sea, no es conocible. Tiene la ventaja de que desde ese punto uno puede desilvanar todo el conocimiento. Y tiene la desventaja de que no es accesible. Entonces, en ese equilibrio de lo inaccesible y lo ordenado es donde nos manejamos, o donde yo me manejo. Pero en el momento estoy, justamente porque no estoy particularmente interesado en producir arte, estoy trabajando en ir palabra por palabra en un diccionario y ver dónde se ubica en Google Maps y encontrar la posición geográfica de esa palabra. Entonces, un proyecto, primero, que me distrae de otras cosas, es como tejer, muy Sí. automático. Recojo la imagen del mapa y la inserto en la página del diccionario como ilustración de la palabra. O sea que el diccionario que estoy utilizando, que tiene 2.500 páginas, va a terminar con 4 o 5.000 páginas. O sea, es un proyecto que no lo voy a terminar. Y por eso me interesa, porque me va a mantener ocupado hasta que me muera y después, si alguien quiere, lo puede seguir. Pero es una manera de trabajar con el infinito y de mezclar órdenes que no tienen relación en principio. Lo que es interesante, sin embargo, es que lentamente se va armando un diccionario neoliberal, porque la mayoría de las direcciones geográficas
corresponden a negocios Mm, y no a personas privadas. sí. Entonces, lentamente todo el sentido del diccionario va virando hacia un perfil o un retrato económico de nuestra sociedad. Es como Sí. como una paisaje Sí, de nuestro tiempo, de ¿sí? nuestro tiempo, exacto. Sí. Y es como hacer una ciencia extraña también, porque, no sé, tú, tú entiendes la práctica artística desde su capacidad de producir conocimiento, esto es cierto. Un campo en que creamos, resolvemos problemas y también un medio a través del cual es posible generar mayores consecuencias colectivas, culturales, sí. Pero no es como ciencia, ¿sí? Porque producir conocimiento y resolver problemas es un problema, es un campo científico, pero lo que tú estás diciendo es que es como una ciencia extraña, no es una producción de Sí, pero conocimiento. mira, cuando decís es una ciencia extraña, lo decís parada en la ciencia, Sí, ¿ok? O sea que ya estás distorsionando el conocimiento. En realidad a mí lo que me interesa hoy, todavía estamos condicionados por la educación basada en la acumulación de datos. O sea, una persona erudita que sabe todo, que todo domina todos los datos, es una persona que hay que admirar. Y la educación tiende a formar eruditos. No lo logra, pero esa es la dirección. Hoy me parece que es totalmente anacrónico. Todos los datos están en la computadora o están en la nube. Entonces no hace falta adquirirlos. Lo que hace falta es entender cómo conectar los datos para hacer configuraciones que sirvan a tus propósitos. Entonces son algoritmos en el fondo. Entonces, la educación en realidad debería estar dirigida a entender algoritmos y conexiones y cómo acceder a los datos, no memorizarlos. De cierto modo, la computadora es una extensión de nuestro cerebro. Ya no somos humanos, somos una mezcla entre, no te digo robot, pero sí entre cyborgs. seres exactos. Es ahí donde a mí me interesa la mezcla de órdenes, porque es una forma de encontrar conexiones. Luis, sobre la erudición, me gustaría hablar un poco de la Bienal del Mercosur. La sexta edición especialmente es considerada histórica y lo tuvo a Gracias. usted, sí, lo tuvo a usted como curador pedagógico. En ese momento, ese todavía era un término inusual, ¿sí? Curador pedagógico. Fue Y parecía, fue sí, inventado para esa bienal, cierto. para mí. Sí. Y parecía causar cosas contradictorias, porque desde su perspectiva, el curador junto a la institución tiende a ser el vocero del canon, de la construcción de un relato canónico, en cuanto el educador, por el contrario, estaría del lado de la producción de un antidogma, ¿sí? De un anticanon, ya que tendría la función de contextualizar las más variadas cuestionamientos, ¿sí? Incluyendo la narrativa
construida por el propio museo. O sea, el educador tiene la capacidad de cuestionar el propio museo. Y el término curador pedagógico parece desdibujar estas perspectivas, porque es a un solo tiempo lo vocero del canon y lo productor de una contraperspectiva. ¿Qué te interesaba en se firmar así, un curador pedagógico? Mira, lo que sucedió es que el curador en jefe, que era Gabriel Pérez Barreiro, éramos amigos de antes, de varios años. Y a él se le ocurrió. Él creó la palabra curador pedagógico y dada la amistad, podíamos trabajar juntos sin jerarquía. En general, el departamento de educación en un museo es un departamento de relaciones públicas secundario. Sí. El curador de arte organiza la muestra y después se la pasa al departamento de educación para venderla o popularizarla. Aquí fue interesante porque al principio yo no quise aceptar el puesto. Estaba en otra cosa y no me interesaba mucho. Y incluso le di como condición, pensando que con eso se acababa el asunto, de que iba a aceptar siempre que hubiera un equipo educacional permanente y que la Bienal fuera un campo de ilustración de las investigaciones del equipo educativo. Y pensé, bueno, con eso ya no me va a molestar más. Entonces, él lo discutió con el directorio y el directorio dijo, bueno, después no lo cumplieron, pero no importa. Así fue como entré. Entré con dos cosas. Una, como los ojos del público, informando a las decisiones que estaba haciendo Gabriel. Gabriel eligió los artistas, no tuve nada que ver con eso. Pero el entendido fue que cada artista, dentro de un margen de cantidad, iba a tener que especificar en 1 o 2 párrafos cuál era el problema que estaban tratando de resolver con la obra. Esa fue la parte más difícil. Sí, Pero por supuesto. una vez que lo logramos, el público leía esa propuesta y después veía si la obra cumplía con el problema o no. Genial. Y con eso logramos que en lugar de circular por la exposición en base a me gusta, no me gusta y seguir de largo, el público tuvo que enfrentarse a las obras como una propuesta de conocimiento y decidir, al margen de que si le gusta o no, si la obra era correcta. Y ahí es donde logramos que el público fuera colegas de los artistas y no consumidores. Y después había un murito en donde el público podía dejar sus conclusiones, sus comentarios, y con eso empezamos un proceso en que el público comenzó a educar al público, que fue la situación ideal. ¿Y piensas que fue exitoso? Yo creo que sí, si no, no dirías que fue histórica. Incluso dijiste que en lugar de ser una exposición de arte con un apéndice pedagógico, la Bienal sería una institución pedagógica con una exposición a cada 2 años. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Y Bueno, cómo? eso no sucedió, Sí, pero la Bienal fue llamada Bienal Pedagógica y no sí. fue
no fuimos nosotros. Eso fue un nombre que le dio el público. Que me pareció muy lindo. ¿Y cómo evalúa hoy las ramificaciones de esta práctica? Porque es una bienal, no sé, es una referencia para estas prácticas. ¿Y cómo ves hoy esta contaminación, esta función de un curador pedagógico? Es muy lento el proceso. Y lo que pasa es que los curadores de arte se forman de una manera distinta a los educadores. Y lo que hace falta es que las universidades empiecen a desarrollar un currículo en donde se integren las dos actividades y que el que sea curador de un museo sea las dos cosas, Sí. sea un educador y un conocedor del arte, en lugar de separar en dos disciplinas ajenas una de la otra y además con jerarquía. Pero hay algunos museos que están haciéndolo. El Museo de Arte Moderno en San Pablo, por ejemplo, estaba en camino. El Museo Van Ave en Holanda, el Museo de Leipzig, o sea, hay varios, y en España también. Pero va a llevar varias generaciones. Y es lógico porque el museo, en cierto modo, es un invento de una estructura de poder. O sea, es una institución para ostentar, no para educar. Sí, me gusta mucho la distinción que tú haces entre curador y educador. Curador como alguien que produce el canon y educador como alguien que produce. Y cómo negociar entre estas contradicciones en nuestras prácticas. Me gustan mucho estas imágenes. Bueno, tengo otras preguntas, pero no me gustaría hablar solo. No sé, hay mucha gente aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, complementar as nossas perspectivas? Seria genial. Aliás, a conversa é sobre fazer perguntas, né? Então, bom, acho que Rafael levantou a mão. Fica à vontade, gente, acho que é só abrir e falar. Tá. Oi, boa noite a todo mundo. Boa noite, Luis. Hola. Bien. Yo vivo a veces en una situación un poco límite también en su caso, por ejemplo, porque al mismo tiempo que trabajo como artista y así artista como productor de objetos también y performance y acciones, pero también como docente en institución, entonces en docente formal, en el liceo, con niños y todo. Y a veces, por ejemplo, algunas cuestiones que tú has hablado, por ejemplo, la cuestión de no pensar, por ejemplo, en una escuela más cerca del humanismo, pero al mismo tiempo, como trabajas en una institución, tienes, por ejemplo, los límites de tiempo, los límites, por ejemplo, de currículo, y a veces es más fácil, por ejemplo, hacer pequeñas revoluciones y no hacer, por ejemplo, un cambio total, pero un cambio chico, y por ejemplo, tienes contenidos, tienes que hablar sobre temas y todo eso. Pero mi principal cuestión
además de esta provocación, por ejemplo, de cómo piensas que trabajar esos límites, por ejemplo, en siendo educador, por ejemplo, docente de arte en una institución que, por ejemplo, trae sus límites y sus acciones de todo, y a veces tienes, por ejemplo, límites de trabajo, de hacer, por ejemplo, esos cambios o una libertad de pesquisa y de acciones. Pero también, hablando un poco de tu trabajo del museo de la escuela, al mismo tiempo es posible pensar la escuela como un museo. Es posible, ¿cómo, por ejemplo, o cómo te piensas que la escuela puede ser un museo? Es muy interesante porque decir que el museo es una escuela suena muy progresista y decir que la escuela es un museo suena muy reaccionario. Así que tené Totalmente. cuidado. Sí. Tené cuidado con eso. No, mira, un problema, estoy de acuerdo, no vas a cambiar la escuela de un día para otro, y además hay que cambiar muchas otras cosas, hay que cambiar a todos los maestros, hay que cambiar a todos los padres, hay que cambiar a toda la sociedad, o sea, es una especie de tortura por gota de agua que va a llevar mucho, mucho tiempo. Tenemos que cambiar de reloj, no es un reloj de minutos y horas, es un reloj de décadas y siglos. Pero una cosa que me parece importante es que los maestros traten de trabajar en equipo transdisciplinario y no encerrados en su propia disciplina. Entonces, si yo estuviera enseñando arte, entre comillas, en una escuela primaria o secundaria, cosa que no tengo experiencia, soy universitario, pero yo trataría que los alumnos traigan un problema de otra clase para estudiarlo dentro del campo del arte en los límites de lo imposible. Y con eso entender mejor el problema. Y con eso se van a beneficiar en las clases disciplinarias, porque el entendimiento va a ser mucho mayor. En este momento, en geografía, uno estudia, supongo, primero Europa y Estados Unidos y después Brasil, en lugar de estudiar el barrio en que uno vive y entender por qué el barrio se identifica como un barrio, por qué ese barrio está separado de otros barrios, las calles que actúan de fronteras, quién las puso, e ir entendiendo eso, expandiendo hacia el país, o primero la ciudad, después el país, después el continente y después el mundo. Y hay una cantidad de intereses que nos obligan a ser, digamos, patriotas de un país, mientras que la identidad real está en el barrio y no en el país o ni siquiera en la ciudad. Yo me identifico mucho con el barrio en donde yo me eduqué, que de casualidad todas las instituciones estaban allí, estaba el jardín de infantes, estaba la escuela primaria, estaba la secundaria, estaba la facultad de arquitectura, estaba la escuela de bellas artes, todo en el barrio. Y ese barrio es el que yo conozco. En Uruguay conozco 3 o 4 provincias y no conozco el resto. En Latinoamérica conozco 4 o 5 países y no conozco el resto. Sin embargo, hay toda una estructura que me define como artista latinoamericano, y después como artista uruguayo, y después a lo mejor como artista montevideano, y nadie me identifica como artista de Pocitos, que es el barrio en donde yo me eduqué. Y ese en realidad es el pasaporte que yo debería tener. Y entre
ser ciudadano de mi barrio, ser ciudadano del mundo, todas las divisiones son artificiales, hechas en el interés de una estructura de poder. Ese razonamiento es un razonamiento artístico. Porque es el que revela las conexiones y la ubicación del poder y te ayudan a adquirir tu propio poder para criticar la situación. Entonces, eso a mí me parece más importante que hacer una escultura. Una buena escultura tiene un poco de eso, pero la historia del arte está tan condicionada por la artesanía que la parte que define a una obra de arte como obra de arte es un fragmento mínimo que no sabemos explicar. Pero como es más fácil enseñar a hacer cosas, nos enfocamos en la artesanía y no en descubrir qué exactamente es ese fragmentito de la obra que define que el arte sea arte. Y esa es la puerta por la que queremos caminar. Pero es una puerta que sirve a todas las disciplinas, no solo a las artesanías permitidas. Gracias. Tem pergunta no chat, eu acho, né, Felipe? Pessoal, quer falar? Zilda. Não sei se a Noelle quer fazer uma pergunta, ela só comentou aqui. En este momento, la gran amenaza que acecha la educación es el STEM. ¿Saben lo que es STEM en portugués? ¿O no se usa? STEM es la sigla inglesa para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cierto. No sé qué palabra usan en español, se usa STEM, en portugués no sé. Pero es la dinámica que va minimizando el estudio de las humanidades y cortando presupuestos en beneficio de las materias técnicas o disciplinas duras. Y con eso lentamente lo que entendemos como arte verdadero está pasando a ser ingenio. El ingenio es el reorganizar cosas conocidas para aumentar su eficiencia. Y el arte trata de crear significados nuevos. O sea que es casi lo opuesto. Y sin embargo, esa parte es la que está siendo cortada cada vez más de los presupuestos educativos. Yo tengo una pregunta, pero no sé, estoy hablando mucho. No sé si. Posso falar da Zilda aqui? Sim, claro. Zilda está perguntando como descolonizar la educación si la historia del arte escrita es contraria a estos cambios. Hay que reescribir la historia del arte. Mira, volvemos a la ubicación del poder. Y si la investigación es dónde está el poder, quién lo tiene y qué intereses sirve, desde ese punto de vista vas
desilvanando toda la estructura. Y vas entendiendo el canon, vas entendiendo qué cosa es el buen gusto, vas entendiendo qué es un ícono. En cierto modo, un ícono es una imagen autoritaria en la que no podés entrar, no podés interferir. Yo diría que hoy lo opuesto al ícono es el meme. Un meme que es interactivo, es anónimo, es continuamente cambiable y no está siendo utilizado en su potencial, pero en teoría es el campo en donde podemos llegar a la creación colectiva anónima que refleja una sociedad en forma creativa. El ícono no, el ícono te separa de la obra. Tenés que admirarlo y al final lo admirás sin saber por qué. Yo puedo admirar a la Mona Lisa porque está bien pintada, pero más allá yo no tengo acceso. Sin embargo, es la obra que como seguro, en caso de destrucción, debe tener la cifra más alta del arte mundial. Todo el mundo la admira como algo admirable y nadie la cuestiona. ¿Vos? Luis, hoy mucho se ha dicho sobre la importancia de la representación y sobre todo de la autorrepresentación. Hay una producción de pintura muy fuerte en arte contemporánea y esto muchas veces habla de esta importancia de la autorrepresentación y la inclusión y todo esto. Sin embargo, a menudo uno de los roles del arte muchas veces es producir un sentido de inclusión y representación que está lejos de refletir la lógica estructural del museo o de la empresa o del emprendimiento o del evento. Hay una contradicción entre lo que el discurso del arte promete, dice, y lo que la estructura de estos espacios hace de facto. Me gustaría saber si tú crees que es posible cambiar los problemas sociales y de inclusión de todo esto a través de la representación, porque tú eres un artista, perdón. No. Es suficiente, es esto, es suficiente. La pregunta es totalmente válida, pero yo creo que la representación puede servir para afirmar identidades, sí, por ejemplo, pero eso no quiere decir que sea una garantía para hacer arte. Es ahí donde la palabra arte confunde las cosas. Uh-huh. Hay una confusión para mí muy grave, que es entre arte y diseño, que en general se agrupan como manifestaciones un poco distintas de la misma actividad. Pero en el fondo, en términos de conocimiento, el diseño y el arte están en polos opuestos. Un problema de diseño tiene la solución dentro del problema. Y vas analizando el problema hasta encontrar la solución. En arte la solución está en cualquier lado. No sabes dónde está. Y la buscas y a veces incluso cambias el problema porque encontraste una solución que no tiene un problema ajustado. Nadie discute esa
discrepancia entre diseño y arte. Pero en el fondo, cuando hablas de representación hacia identidad o descolonización o cualquiera de esas misiones válidas, lo que estás hablando realmente es diseño. O sea, estás tratando de solucionar un problema y encontrar la solución dentro del problema. Cualquier cosa que se desvía de eso es considerado un error. Y en arte no hay errores. En arte hay soluciones que todavía no tienen un problema. Y eso en términos de conocimiento es totalmente distinto. Entonces tenés que entender esa separación para ver qué concesiones haces para solucionar un problema y descartar elementos de libertad que están en el arte, llamémoslo arte por el arte, aunque es peligroso. Es peligroso porque arte por el arte en realidad es formalismo. Pero esencialmente el arte por el arte es la especulación abierta sin límites, sin tener que ser mercenario. Y el diseño es mercenario. Y entre las dos está el arte con misiones. Y yo no digo que no haya arte con misiones, pero tiene que haber claridad sobre qué es lo que estás sacrificando a favor de la misión. Y ver si podés mantener la libertad. Y sobre una más, perdón, Sí. una más. Sobre concesiones y negociaciones, aún en relación al mercado, usted dice que recomienda a sus alumnos trabajar con cinismo ético. Uh-huh. ¿En qué consistiría eso, un cinismo ético? Yo a veces también lo llamo prostitución reversible. O sea, saber cuándo estás haciendo algo que no es correcto en términos de tu sentido ético y saber por qué lo estás haciendo y evaluar si vale la pena o no. Es muy personal. En cierto modo yo lo defino como si puedo dormir bien después de hacer algo o no. Ese es mi termómetro. Pero el idealismo total no sirve. O sea, si somos idealistas Claro. totales, no tocamos dinero. No compramos porque hay explotación. Terminamos encerrados en un cubículo sin poder hacer nada. Entonces, la única manera de sobrevivir es por lo menos teniendo conciencia de dónde estás sirviendo al sistema, tratando que no te corrompa. Justo. Bueno, gente, aproveitem o Luiz aqui. Que son todos consumidores. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Andrea. Esse Seu microfone microfone, Pronto. Olha só, obrigada. Eu não falo espanhol, pode ser em português? Pode ser. Para traduzir. A gente ajuda. Tá. Eu só me lembrei de uma história, eu estava pesquisando a artista Liliana Porter uma vez e lembrei, entendi, descobri que vocês trabalharam juntos em Nova York, e na época vocês teriam criado, teriam um coletivo,
e com printmaking, e vocês teriam criado um artista fictício chamado Juan Trepadori para, de alguma forma, escoar a produção. Eu só gostaria, se fosse caso assim, até achar o que você acha disso hoje, né? E achei tão interessante na época, como se fosse um truque, né? O Juan Trepadori, um artista misterioso que pudesse interessar, assim, vocês poderiam, uma forma de vender mais os trabalhos. Como é que foi essa história? Bueno, estuvimos casados, Liliana y yo, digamos, aclaremos. Pero éramos tres, el colectivo era nosotros dos y José Guillermo Castillo, un artista de Venezuela que desgraciadamente murió hace varios años. Y éramos todos grabadores, en el peor sentido de la palabra. Y decidimos varias cosas. Una fue cuestionar los límites del grabado, es decir, por qué el grabado tiene que ser plano, por qué tiene que usar técnicas del siglo XV o XVI, por qué no adopta técnicas industriales, por qué tiene que ser sobre papel. En fin, hay cantidad de dogmas en el grabado que sentimos que en ese momento había que demoler. Y la otra era por qué el grabado tiene que ser, o el arte, expresar la angustia personal de alguien. ¿Y por qué no puede ser un lenguaje anónimo colectivo? Entonces decidimos inventar un grabador que hiciera eso, que no tuviera personalidad. Y eso coincidió con otra idea que fue de ayudar a colegas artistas latinoamericanos y darles una manera de conseguir ingreso económico. Entonces invitábamos artistas que tenían problemas a crear dentro de esa personalidad que llamamos Juan Trepadori, en parte en broma porque era trepar, era oportunista y por lo tanto permitía cambiar de estilo. Y después conseguimos un editor que compraba las ediciones. Entonces teníamos una escala de ingresos que era una parte para una fundación que teníamos y una parte para el artista que trabajaba bajo el nombre de Trepadori. Y esa es la historia. Obrigada, é ótimo. Lenorix. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Luiz, Polly. Olá. Eu gostaria de fazer, você falou, Luiz, desculpa, eu vou fazer em português. Não, não, desculpa que... Bom, antes de mais nada, também uma alegria estar aqui e poder assistir essa conversa. Você falou sobre a questão do tempo, o tempo como mercadoria, sobre, né, o nosso direito do ócio e como ele, de algum modo, cada vez mais se torna difícil. Como você viu, como você passou esse período da pandemia, em que aparentemente a gente parecia, de algum modo, né, ter esse lado positivo de ter acesso ao ócio, mas, ao mesmo tempo, esse tempo se alterou, pelo menos assim, uma sensação que eu tenho, e às vezes constato entre as pessoas, que, de algum modo, esse tempo também está descontrolado,
Na verdade, assim, para resumir, seria um pouco como você vê o nosso tempo após esse período e que conquistas ou que perdas que a gente está tendo, enfim, e particularmente, né, no âmbito da criação, para não usar a palavra arte, você alerta. No, me hizo cuestionar todo. Primero, yo creo que la pandemia no terminó. Creo que estamos en un intervalo. Me hizo ver la misma gente que creó el problema es la gente que también creó la vacuna. O sea, no personalmente, pero toda la tecnología que arruinó el equilibrio ecológico del mundo es la misma tecnología que logró crear la vacuna. Entonces es una situación paradójica de, por un lado, destruir y por otro lado, tratar de corregir la destrucción. Y eso es algo que no veo que haya sido analizado. Por otro lado, me hizo ver que la presencia material de los objetos es muy relativa. O sea, hoy un pintor que vive en un apartamento no tiene sentido que siga acumulando cuadros hasta que no haya sitio para vivir, si no hay manera de salir para comercializar la obra. Tenés que los museos, yo creo que había sacado la cuenta que 1/3 de los museos en la periferia no iban a reabrir después de la pandemia. O sea que hay una situación, no sé si es verdad o no, fue un estimado, pero es una situación real que todo el proceso de acceso a consumir una presencia material, por lo menos es muy frágil. Y en lugar de corregir la situación buscando medios educativos que vayan a la casa de la gente y eduque la parte de imaginación, tenés el extremo del Museo de Arte Moderno de Nueva York que despidió a sus educadores porque no había público para ver las obras en el museo. En lugar de entender que esta era la gran oportunidad, no solo de ahorrar dinero, sino de hacer una misión real. Tenés que el lenguaje corpóreo, por lo menos por un tiempo, desapareció y se limitó de acá para arriba. Sí. Tenés que las imágenes están mediadas, que la realidad está ahora en una ventana que llamamos el monitor de la computadora y no está en la presencia física. Entonces hay una erosión de la información que tenemos que suplir con nuestra manera de percibir. Es como el medio tono de la foto impresa en un periódico, que parece real, pero son nada más que puntos. Es una forma distinta de ver la realidad. Tenemos que la fachada de un edificio ya no es tan importante como es la decoración interior. Yo cuando veo a alguien en Zoom, lo primero que hago es ver qué hay atrás, qué libros lee la persona, qué gusto tiene la persona en términos de arte. ¿Me gusta el arte que tiene colgado o no? Todo eso me cambia la personalidad o la percepción de la personalidad. Me cambia mi relación con el individuo. Todo eso son cambios muy violentos que todavía no digerimos bien. Y más que nunca, creo que el meme es el arte del futuro. Muchas gracias. Muy bien.
alguna más o podemos seguir con Poliana? Quer ler, Felipe? Bianca preguntó acá en el chat, todavía pensando acerca de todo eso que vivimos delante de la pandemia, sobre todo en el contexto de las instituciones, ¿cómo pensar el futuro de los museos y cuáles los efectos de esto para el arte y para la educación? Ah, es un poco lo que estuvimos discutiendo. Yo creo que los museos todavía no pensaron bien qué impacto tiene la pandemia sobre ellos. O sea, un poco todos estamos pensando que volvemos a la normalidad y que volvemos al pasado. Soy muy escéptico en eso. Creo que el museo, la única solución que tiene es pensar que ya no sucede en el edificio del museo, sino que tiene que suceder en las casas de todo lo que era el público. O sea, que tiene que salir de sus paredes y tiene que desarrollar técnicas que sean útiles en ese sentido. O sea, más que nunca, el museo tiene que ser una escuela. En términos del arte, creo que tenemos que reubicarnos en que el arte es una forma de conocer y no de producir, y que por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que ver qué canales podemos utilizar que sigan funcionando en los momentos peores de confinamiento. Y lo mismo con la educación. O sea, la educación todavía no resolvió cómo usar Zoom o Google Meet o lo que sea en una forma eficiente. Y yo soy muy viejo para meterme en eso. La tecnología se me escapa, pero todo esto, o sea, la teleeducación ya a esta altura tiene una quincena de años y lo único que hicieron los cursos por virtuales fue ver cómo generar lucro, en lugar de entender que era la gran oportunidad de hacer una enseñanza universal gratuita de alto nivel. ¿Qué técnicas se utilizan? No lo sé. Eso está en manos de ustedes. Pero creo que todos los edificios físicos, inclusive escuelas y universidades, comienzan a ser anacrónicos. Si es verdad que el virus se expande en el invierno, lo lógico sería que los cursos se den en verano y el invierno se utilice para vacaciones. Es algo que no oí todavía como una No idea quiero, factible. no quiero. No me gusta. Bueno, no sé, en este momento tan difícil para nosotros en Brasil y tan delicado, me siento temporariamente feliz aquí y satisfecha. No sé si hay más preguntas, pero no tengo palabras para agradecer, Luis, por tu tiempo, disponibilidad y generosidad de siempre. Creo que eres un ejemplo de postura ética en un campo cada vez más difícil.
y muy difícil, y escucharte fue inspirador en muchos aspectos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Fue un placer. Muy buenas preguntas. Bueno, creo que quedamos acá entonces, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, por participar. Gracias a ustedes por la paciencia y por aceptar el español. Não, foi maravilhoso. Muitas graças. Inspirador, como sempre. Buenas noches para ti. Buenas noches. Y descanses. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Obrigada, Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Beijos. Obrigada.